Bueno, buenas tardes a los que nos saludé. ¿Cómo están, chicos? Nos vamos a encontrar hoy con un pasito más en el cálculo de áreas que comenzaron a ver hoy en la mañana, que es una aplicación de integral definida muy práctica, muy interesante y de mucha aplicación. Pero si ustedes recuerdan hoy, calcularon áreas. A ver quién, yo no estuve en la clase, ¿quién me ayuda? ¿Qué áreas calcularon? ¿Qué era lo que había? ¿Qué cosas necesitaban para poder hacer esos cálculos importantes que hicieron hoy de mañana? A ver, ¿quién me hace un repaso general? Con sus palabras, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan o no me Me escuchan? acuerdo como que había que Con la particionar ley de Barrow. la función. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a suponer, había que particionar. Entonces, nosotros, ¿de qué estamos hablando? De un sistema de ejes, y en ese sistema de ejes una determinada gráfica teníamos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sea un gráfico parecido a ese gráfico que está ahí. ¿Qué necesito yo, si esta función la llamo f de x, para poder calcular el área que se forma o que se realiza a través de una integral definida, utilizando ese dibujo y qué otras condiciones más necesitaba? A ver, A y B, muy bien, lo vamos a escribir como vos lo dijiste. A y B. ¿Qué son A y B? Los Intervalo. límites. Límite. Intervalos. Ajá, límites. Bien, andamos Y eso cerca. teníamos que... sí. Pero antes de que sean intervalos y sean límites, ¿qué son? ¿Dónde los puedo ubicar esos valores de A y B? puntos de la recta, Muy bien. ¿Sobre qué eje? X. Muy bien. Entonces yo me puedo parar en este lugar y decir que ese número lo voy a llamar A, que a este número lo voy a llamar B, y ahí está lo que ustedes estaban diciendo. Se llaman límite inferior o extremo inferior de la integral y extremo superior al más chico y al más grande respectivamente, y esos extremos son los que a nosotros nos van a permitir calcular una integral entre el extremo más chico y el extremo más grande de esa función que aparece allí, que todavía no sabemos su fórmula, ¿está bien? Con su respectivo diferencial. ¿Y qué nos va a dar esto? El ario. Sí. ¿Y antes que ser área, qué nos da? Un número, dice Agustín. Perfecto, Agustín. Esto nos da un número que no es cualquier número, sino que es el número del área, como ustedes dijeron, que se representa entre la función, el eje positivo de las X, ¿sí? El eje de las X en este caso, y el extremo A y el extremo B. Ese número que está ahí es el valor del área esa comprendida con esas condiciones. Ese número que está ahí, si ustedes miran, es muy importante calcularlo porque no tenemos nosotros una fórmula matemática que nos permita encontrar directamente esto. Bien, gracias a todas las demostraciones teóricas que hemos visto, desde particionar, sumas de Riemann, todas esas cuestiones, ustedes saben que llegamos a demostrar que ese área lo podemos calcular con una integral definida. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué pasa si yo cambio los extremos? A ver, si donde está A pongo B y donde está B pongo A, porque me equivoqué. O sea, acá arriba tenía A, que era el extremo inferior, y acá abajo tengo B, que es el extremo superior. ¿Qué pasaría con el resultado nuestro? Va a cambiar, le tengo que ¿Quedaría poner negativo? menos Sí, adelante de la negativo. función. Muy bien, si yo puse mal esto, me va a quedar un signo negativo y lo soluciono con un menos adelante de la función. Perfecto, hasta acá pareciera que estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo nuevo que aparece ahora? Lo que vamos a empezar a ver ahora tiene que ver con que nosotros vamos a seguir teniendo la gráfica, ¿sí? Vamos a seguir teniendo una función, vamos a seguir calculando áreas por medio de integrales, pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar ahora con mucha mayor aplicación aún, con que vamos a tener que calcular un área de una función que, por ejemplo, hace ese gráfico que está ahí,
Una función se llama f, la otra se llama g, y entre ellas se forman regiones a las cuales las vamos a poder calcular mediante la aplicación de integrales definidas. Entonces, lo que le agregamos ahora a lo que ustedes vieron hoy a la mañana es, ya no hacemos la integral entre la función y el eje x. Ahora vamos a calcular la integral entre dos funciones. Para ello, vamos a empezar a ver funcioncitas que van a aparecer acá. ¿Ven? Vamos a tener dos funciones nuevas. Esas dos funciones van a ser, por ejemplo, una función f de x, general, una función g de x, también sin su fórmula por el momento, y entre ellas se forma el área. ¿Cómo podemos hacer para calcular esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, cuando calculamos áreas en general, ¿cómo podemos nosotros, si tuviéramos que calcular el área, por ejemplo, nada más que de la función f de x? ¿Qué parte sería de nuestro dibujo? Todo desde el eje X hasta F. Muy bien, todo desde el eje X hasta F. O sea que sería algo así. ¿Está bien? Con ese pedacito que quedó ahí arriba, que lo vamos a ir pintando, después van a ver que aparece más lindo, pero bueno. Muy bien, perfecto. Pero ese no es el área que nosotros estamos buscando, porque nosotros estamos buscando el área entre F y G. ¿Cuál sería el área de G ahora? Desde el eje X hasta G. De X a G. Bien, eso sería el área entre el eje X y G. ¿Qué me pueden Profe, decir ustedes? Sí, decime. y el área que buscamos sería f de x menos g de x, ¿no? Muy bien, esa era mi pregunta, perfecto. Entonces, fíjense, si yo a todo lo verde, que era el área de la función que pasa por encima, le restaría lo que significa el área de la función que está por debajo, ¿está bien? Que sería la resta que vos proponés, el área que me queda es justamente lo que nosotros estamos buscando, que sería poder calcular este área de esta forma irregular que tiene, que sería toda esta parte que está acá. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener que ver? Voy a tener que ver, en primer lugar, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el área que yo quiero calcular? Para lo cual, con la gráfica me voy a ayudar muchísimo. Una vez que tengo cuál es el área, tengo que identificar cuál es la función que pasa por encima y cuál es la función que pasa por debajo. Porque no es lo mismo hacer f menos g que hacer g menos f. Ustedes van a ver ahora, en el grafiquito que viene a continuación, que esto mismo que ustedes dijeron está expresado en este gráfico que está acá. Ahí tenemos el área entre a y b de la función f de x, que fue lo primero que ustedes propusieron. Ahí tenemos el área entre a y b, con los mismos intervalos, por supuesto, de la función g de x. Y como ustedes bien dijeron, si yo quiero calcular el área que queda entre ellas dos, a las dos integrales las voy a restar. Y ese resultado, ese número, proporciona el área que acá llamamos con la letra A. Lo podemos escribir como una resta de dos integrales o directamente en una sola integral restando las dos funciones. ¿Se entendió? Eso es lo que vamos a aprender a calcular hoy. ¿Preguntas? Bien. A ver en el chat, ¿quién tiene alguna preguntita? ¿Se entendió? Dice Agustín. Muy bien, perfecto. Eso que es muy simple de ver, ahora nos toca hacer la parte analítica, es decir, ir al procedimiento de cómo armamos esto que está acá. Entonces vamos a proponer un ejemplo. Vamos a suponer que nos dicen hallar el área de la región que está acotada entre la función x al cuadrado y la función menos 2x al cuadrado más 3. Vamos a dibujar los ejes, nos vamos a ubicar aproximadamente en las gráficas. Si bien es cierto que siempre es importante recordar los gráficos, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el GeoGebra, entonces vamos a hacer un esquema primero en azul, vamos a poner a una función y en verde a la otra. ¿Cómo sería la gráfica de la función azul? A ver, y igual x al cuadrado. Vamos a suponer que nos encontramos sin GeoGebra, sin conexión, sin lo que sea, estamos solos. Una parábola.
Muy bien, una Una parábola. abertura hacia arriba. Con abertura hacia arriba, y con el origen en cero. pero Con el miren que han trabajado para que esto les salga así genial. Esa sería la función y igual 2, x al cuadrado. Función azul. Vamos a ver la función verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería el gráfico de la otra función? Donde ya no sabemos quizás un montón de cosas, pero sí sabemos, por ejemplo, qué abertura o qué ubicación tiene con respecto a la orientación de sus ramas. es convexa. Hacia abajo. Muy bien. A es negativo, convexa hacia abajo. ¿Podemos saber más o menos dónde está el vértice? En 3. Bien, perfecto. En 3 está el vértice, o sea que yo no tengo el gráfico, pero yo sé que en mi dibujo, bueno, esa quedó un poquito fea, vamos a corregirla. Mi dibujo va a ser algo así. Y esta función que está acá es la función de color verde, que para nosotros es menos 2x al cuadrado más 3. ¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular? El área que se forma entre esas dos funciones. Siempre la parte gráfica nosotros, si bien es cierto que no nos habilita ningún resultado, es importante hacerlo bien, por eso el GeoGebra a mano, porque con eso nosotros nos ubicamos en lo que tenemos que resolver. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, muy bien, ¿cuál es la función que nosotros vamos a llamar techo y piso? Fíjense que esta área tiene una función verde, ¿tá? Que es la que está por encima del área que yo quiero calcular. Bueno, a esa función que está por encima la vamos a llamar techo. Y a la función que está por debajo, esta que vendría a ser la parte de abajo de nuestra área, la vamos a llamar piso. ¿Por qué es importante el techo y el piso? Porque cuando nosotros nos toque restar, recuerden lo que dijimos recién, nosotros vamos a tener que restar dentro de la integral la función que es el techo menos la función que es el piso. O sea que si yo tuviera que armar esta integral, así como está, haciendo cuentas no precisas, sino organizando más o menos el trabajo, yo armaría la integral entre A y B, que no lo tengo aún. El valor de A va a salir de la intersección primera entre estos dos, que sería el extremo inferior, y el valor de B va a salir de la intersección de la segunda parte, que sería el extremo superior. En ese intervalo entre A y B, la función que está por encima es el techo. Entonces yo me voy a encargar, no quiero un nombre muy científico, vieron techo y piso, así, pero bueno, es importante saber que estamos diciendo la función que pasa por encima por sobre la otra. Y esa es la función que yo voy a agregar. Acá iría la función x menos 2x al cuadrado. Vamos a escribirla bien. En este lugar, nuestro techo matemático sería menos 2x al cuadrado más 3. Y le voy a restar la otra función que sería x al cuadrado. ¿Ven? Lo bueno que tiene este tipo de ejercicios integrales o definidas y entre dos funciones, es que las integrales ya no son tan complejas, es decir, quizás tenga que aplicar algún método en algún momento, por partes o por sustitución, pero suelen ser integrales de fácil resolución. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces, ahora, una vez que nosotros hicimos esta secuencia muy aproximada de gráficos, armamos más o menos y tenemos una idea de qué se trata, vamos a ir a lo que la diapositiva nos va resolviendo. ¿Ven? Acá está el gráfico bien hecho, y esto van a ver ustedes que coincide con lo que nosotros dijimos, como para, de una manera más linda, expresar todo ese dibujo tan feo que quedó recién, pero muy orientativo. Ahí están las dos funciones, ¿está? El área a calcular sería lo que acabamos de decir recién, y fíjense que de una manera mucho más prolija, seguramente con algún GeoGebra de por medio, nosotros vamos a tener la orientación de los gráficos y la posibilidad de ver cómo armar esto que está acá. Uno de los grandes dolores de cabeza que van a tener, grandes dolores de cabeza va a ser, pero no porque sea difícil, sino porque lleva tiempo, encontrar estos puntitos de intersección.
que no es que son puntos que no intervienen o definen nada, son de lo más importante porque nosotros allí vamos a lograr los dos extremos. Y además, no podemos poner, miren, y anda cerca del -1 y anda cerca del 1. Yo de la gráfica no voy a poder sacar nada. Siempre la gráfica es la orientación que las funciones nos dan para poder encontrarlo. ¿Qué haríamos si yo les preguntara a ustedes? ¿Cómo encuentro? Vamos a suponer que este por ser el extremo inferior lo llamo, para respetar las letras que dijimos, A, y a este lo llamo con la letra B. ¿Cómo se les ocurre a ustedes identificar y encontrar exacto el valor de A y de B sobre el eje X para poder realizar la integración de manera exacta? ¿Qué pasa en A y qué pasa en B? Yo me doy cuenta más rápido por eso de que se cruzan las dos gráficas. Muy Pero en bien. sí los dos toman Sí. valores casi similares. Uno menos Muy- 1 y el otro 1. Ajá, perfecto. Vos dijiste algo importante, es donde se cruzan las dos gráficas. Ahora, ¿cómo me podés asegurar? Porque mirá si en lugar de 1 y -1 es menos 0,98 y 0,98. Vos me vas a decir, bueno, usted le está buscando la quinta pata al gato, ¿no? No, suele pasar eso, que uno supone que es -1 y 1 y resulta que no es -1 y 1, así a simple vista. Esto que vos dijiste, podemos decirlo así, si yo lo miro el ejercicio, ¿ah? Mirando el ejercicio, yo digo que en x igual a -1 y en x igual a 1 es los valores de intersección donde se cruzan los dos. Ahora, yo con la gráfica, ¿puedo saber y afirmar que es -1 y 1? ¿Ya me quedo tranquilo con lo que vos me dijiste? Yo soy muy desconfiado en esto. ¿El resto qué Yo dice? sí, porque es el punto donde se cruzan ahí justo. Muy bien, Camila. Aparte me encantó. Yo sí, como diciendo, ¿qué me va a seguir haciendo hacer cuentas si se ve clarito? ¿El resto qué dice? Muy bien tu posición. Vos ya estás Faltaría la parte convencido. analítica. Bien. ¿Y qué es eso? Hacer cuentas. Definición perfecta. Hacer cuentas para que Camila, que está muy convencida, nosotros lo tenemos que hacer. No puedo desde el gráfico hacerlo, Camila. Perdón que capaz que coincidimos, pero analíticamente es como yo tengo que encontrar esto. ¿Y cómo encuentro ese lugar exacto? Igualando las ecuaciones. Puedo igualar las ecuaciones. Bien, perfecto. Haciendo un procedimiento que se llama igualación. ¿Y por qué igualación? Pensemos el nombre. Porque en ese lugar, tanto la Porque función los dos f, puntos se cortan en el mismo. exactamente, tanto la función x cuadrado como la función menos 2x cuadrado más 3 tienen el mismo valor o igual valor de x y de y. Entonces, mirando, yo puedo ver dónde pasa. No puedo armar a partir del mirar la integral. Voy a tener que recurrir sí o sí al método analítico, donde lo único que hacemos es igualar las dos funciones. Y esto es lo que yo le decía. No es difícil, pero lleva tiempo. Entonces, otro procedimiento previo a poder desarrollar o a resolver. Bien, Camila, habías puesto en el chat igualar las dos funciones. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar esto? Nosotros siempre hacemos, fíjense cómo vamos trabajando, vamos haciendo una estimación de lo ¿Y que nos eso tiene que se dar. llamarían puntos de inflexión también? ¿Puntos? No te escuché, perdón. De intersección, no de De inflexión. inflexión creo que habías dicho. No, De intersección. de intersección, exactamente. Donde las dos funciones se cortan para determinar el área entre ellas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acordate que si hablas de punto de inflexión, estamos hablando de la derivada segunda, aquello que por allá cambiaba de concavidad y convexidad. Acá estamos calculando áreas. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces? Hagamos la intersección de lo que estábamos diciendo recién. A una función que era x cuadrado, la igualo a la otra. Cuando la igualo, ahí empiezo a hacer pasaje de términos, agrupo las dos x al cuadrado y las puedo sumar. ¿Está bien?
hago los pasajes de términos correspondientes y efectivamente Camila tenía razón. Los resultados de los extremos van a ser más y menos 1. Bien, acá sí puedo confirmar que mi integral ya va a tener dos valores exactos. Uno de ellos, el más chico, va a ser menos 1, el otro va a ser 1. ¿Y qué teníamos que poner adentro de la función? La primera parte iba a ser el techo. Y la segunda parte iba a ser el piso. Y fíjense que todo lo que dijimos antes, acá ya lo estamos calculando. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Una vez que armamos todo esto, empezar a resolver de vuelta. Vean la integral que quedó acá. La podemos resolver así como está, o sea, por término. Puedo trabajar, si tengo ganas, ese término, integrar ese e integrar ese. O puedo agrupar primero estos dos que tienen las mismas letras, para que me queden menos términos y después resolver la integral. Vamos a ver Profe, qué una nos... consulta. Sí, por supuesto. ¿Yo puedo igualar el orden de las ecuaciones que están igualadas en el primer paso allá arriba, cualquiera de las dos o no? En este caso me igualaste x al cuadrado, la igualaste a la otra, pero ¿puede ser la inversa? Sí, vos lo que estás diciendo es esto, a ver, decir menos 2x al cuadrado, paso el menos x al cuadrado para allá, y el 3 para este otro lado, negativo. Entonces esto me quedaría menos 3 es igual a menos 3x al cuadrado, paso el menos 3 dividiendo, menos 3 dividido 3 me da 1, y fíjate que llegamos al mismo resultado. ¿Está? Al ser una igualdad, no hay problema del lado que vos te manejes. Siempre y cuando hagamos bien los pasajes de término, Camila. Juliano tiene una pregunta. ¿Por qué menos x al cuadrado? En esto que acabo de hacer recién, Juliano, porque esta x al cuadrado, Camila había propuesto pasarla para aquel lado. ¿Ves? Es esta x al cuadrado que está acá. La diapositiva nos propone juntar las x al cuadrado del lado de la izquierda. Camila nos propuso juntarla del lado de la derecha para ver si daba lo mismo, y efectivamente es lo mismo. ¿Se entendió, Juliano? Camila, Sí, aunque ¿está yo bien? lo preguntaba abajo donde ponía A igual, diferencial y todo eso. A ver, en el área. Sí, ahí al final. Bien. ¿Por qué esto que está acá? Porque cuando vos haces la integral, acordate que una miraba para abajo y la otra miraba para arriba. Esta que está sobre la otra se llama techo, esta se llama piso. Entonces, como yo estoy buscando este área, yo voy a hacer la integral del techo menos el piso. Y en nuestro ejercicio el piso sería x al cuadrado, por eso la tengo que restar. ¿Se ve? Sí, sí, ya entendí. Bien, bien, por favor, muy bien la pregunta. Bueno, Camila, ¿quedó claro entonces que es lo mismo para el lado que lo pases? Sí, sí. Bien, seguimos. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos la integral un poquito más prolija, acomodándola, ¿ven? Todavía seguimos teniendo los tres términos. Yo puedo agrupar los dos que tienen x al cuadrado, que es lo que se hizo acá. Menos 2x al cuadrado menos 1 es menos 3x al cuadrado. Fíjense todo el proceso que lleva esto de armado. Yo estoy haciendo todo este trabajo porque sé que tengo que ir a una integral definida, que me tiene que dar un número que va a representar un área. Pero todavía no empecé ni a integrar. Tengo todo un proceso previo, que es el armado, y es fundamental que lo hagamos bien. Por eso el gráfico siempre es pertinente para poder ver si coinciden las cosas que estamos poniendo dentro de nuestra integral con lo que el gráfico nos dice. Lo que les decía hoy, la integral que se resuelve acá es muy simple. Está una integral inmediata, x cubo sobre Ahí 3. ese menos 3x al cuadrado sale del menos 2x más la otra x. Exactamente, Camila, juntamos las dos x al cuadrado. ¿Ves? Si vos mirás, tenemos acá menos 2 y menos 1. Y de ahí tenemos las menos 3x al cuadrado. ¿Se ve? ¿Se cortó? ¿Pasó algo? ¿Ven bien ustedes? No se vio el Sí, cursor. Ahí está, ahora sí, ahí está. Me pareció que se me corrió la pantalla y entonces lo que te decía Camila era menos 2x al cuadrado menos x, ahí están el menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Ven que la integral es muy fácil, después de las que ustedes han resuelto por sustitución o por partes, esto es muy simple.
¿Qué hacemos para que esto se nos transforme en un número? Acá resolvimos la integral, pero nos está faltando cómo hacemos para que esta integral, que es definida, nos quede expresada como un número. La regla de Las Barrow. comillas. Muy Exactamente bien. eso. La regla de Barrow, que dice que nosotros vamos a reemplazar, después de simplificar esos dos tres, toda Las en X por todo, el valor. primero por el valor del extremo superior, cuidado con los signos, y luego por el valor del extremo inferior, y los reemplazos se restan. ¿Está? Esto me va a dar la transformación de mi integral, que estaba resuelta como una función, me va a dar un número, y ese número es exactamente 4. Fíjense que estamos trabajando con una integral donde... Me perdí con tantos menos. Ahí en el Bien, volvemos para atrás. Uno al cubo. ¿Será que borro todo así? Miramos tantos menos. A ver, sigamos acá. La función me quedó menos x cubo más 3x. Si reemplazo por 1, me queda menos, acá está el 1, que reemplacé por la x, y acá está el otro 1, que reemplacé por estas x respectivamente. Después, ¿qué vendría? Ese sería el reemplazo en extremo superior, como dice la regla de Barrow. Y a eso le tengo que restar el reemplazo por el extremo inferior, que es menos 1. ¿Dónde pongo ese menos 1? En el lugar de la x, y lo voy a colocar adentro de un paréntesis, porque acá hay otro menos, como vos dijiste que puedo hacer lío, y en la otra x, y lo voy a poner otra vez dentro de un paréntesis. En el primer paréntesis, si lo resolvemos, 1 al cubo es 1, esto se me va a transformar en menos 1. Y esto me quedaría más 3. En el segundo paréntesis, esto me quedaría menos 1 al cubo, eso es menos 1. Pero con el otro menos que está delante, esto se va a transformar en más 1. Y en el segundo término me quedaría menos 3. ¿Qué me quedó en mi primer paréntesis? Menos 1 más 3, que es 2. ¿Y qué me quedó en el segundo paréntesis? 1 menos 3, que es menos 2. Se produce un choque de signos, por eso el área es, estos dos se transforman en suma, y el área de la integral, perdón, el área entre las dos funciones es igual a 4 unidades de área. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Cuando ustedes se mareen en todos estos pasos que por ahí aparecen rápido, háganlo de vuelta, pregúntenlo, no se apuren, y ahí llegamos al resultado del área. Fácil, difícil, se perdieron. ¿Cuándo se complica esto? Cuando las gráficas por ahí son más complicadas y hay más de una intersección. Entonces ahí es donde tenemos que dibujar con el GeoGebra, pero siempre, siempre este mecanismo del procedimiento analítico a nosotros nos habilita la certeza de encontrar los extremos con precisión y que coincidan con los gráficos que estamos haciendo. Perfecto. Profe, en el parcial vamos a tener que graficar y hacer este procedimiento entero. Sí. Y la gráfica vas a poder tenerla a partir de GeoGebra, así que por eso es importante. Sí, Claro, sí. pero va a ser como los de siempre, así de subir fotos. Y viste que en los parciales siempre hay una mezcla, hay ejercicios en los cuales vos haces multiple choice y otros donde haces un desarrollo. Yo diría que van a seguir teniendo el mismo formato, y esta parte de integrales de área es algo donde se puede pedir un desarrollo porque tenés dos opciones para hacer. Mira, fíjate todo lo que se te toma en un ejercicio de esto. Se te toma un gráfico, que lo contás con la ayuda de GeoGebra. Se te toma una igualación acá, que trabajás con resolución de ecuaciones de matemática 1, y además se te toma después todo el contenido de lo que estamos trabajando ahora, que son áreas entre curvas. Así que este es un ejercicio de desarrollo. ¿Bien? Y ni sueñes con que un ejercicio de esto, vos, si es un múltiple choice, lo vas a poder sacar así rápido. Si esto fuera un ejercicio múltiple choice, tenés que hacer todos los pasos igual para darte cuenta. Lo único que te podría ayudar en la decisión es que si yo tengo un área, como en este caso, que está por encima del eje de las X, donde haya una opción que diga menos 4, descartarla.
Porque si las áreas son Claro, porque negativas, yo había entendido como que era todo multiple choice, pero igual hay que hacer la resolución para poder responder. claro, ponele que sea todo múltiple choice. Pero ¿cómo encontrás este 4 si no haces todo este desarrollo para vos? Viste que a veces en algunos ejercicios vos viendo ciertas características, te organizás, pero acá tenés que hacer todo esto sí o sí. ¿Está? Paciencia. Bien, ¿vemos el otro? Acá empezamos de a poquito a mezclar funciones. En el primero hicimos dos funciones cuadráticas. En este hicimos una función cúbica y una recta igual a 2x. Que tiene un problemita. Miren, qué interesante este ejercicio. ¿Alguna duda de los gráficos? ¿Está? La función x cubo tiene el comportamiento de que es siempre creciente, pasa por el 0, y la función 2x es una función lineal que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 2, entonces es creciente. Pero resulta que a diferencia de la anterior, en esta función, nuestras gráficas se cortan en dos lugares. Entonces, en tres lugares, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay dos áreas. ¿Está bien? Y estas dos áreas pueden ser que sean iguales, como en este caso, con lo cual nosotros si calculamos un solo área de acá abajo, o el área de acá del primer cuadrante, calculamos una sola, la multiplicamos por 2 y listo el área. Pero a veces las áreas son 2 y no son iguales. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener que buscar? Sí o sí, los tres lugares de intersección, que es lo que va a aparecer ahora. Cuando empezamos a buscar los puntos de intersección, que ahí ya están marcados, están los valores, fíjense que digo, la función x cubo la igualo a la función 2x. Fíjense que parecen funciones muy simples, que son muy simples. Sin embargo, me queda una ecuación de grado 3, donde tengo que encontrar supuestamente tres posibles lugares de solución. ¿Cómo hicimos ahí para encontrar los tres posibles lugares? A ver, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? Factor común. Muy bien. Factor común X. Entonces logramos transformar la ecuación de grado 3 en una también ecuación de grado 3, pero en forma factorizada. Perdón, ese no va. Ahí. Entonces, cuando yo tengo un producto que es igual a 0, por un lado vale 0 la primera parte, entonces ya tengo uno de los tres lugares que estoy buscando, x igual a 0, que coincide con el gráfico, y por otro lado, igual a 0 la segunda parte, que sería x al cuadrado menos 2 igual 0, hago el pasaje de término correspondiente, me quedaría que x al cuadrado es igual a 2, de donde x va a ser igual a más y menos la raíz de 2, que en este caso, a diferencia del anterior que nos daba un número lindo, acá no quedan más opciones que trabajar con menos raíz de 2, con 0 y con raíz de 2. Bien, hasta ahí. ¿Se entendió dónde salió todo esto? A ver si está hecho en la diapositiva. Entonces lo que nos queda más prolijo, antes de que se corte, ahí está el factor común. Y ahí están las dos soluciones de más y menos raíz de 2. Si les parece, nos volvemos a conectar y lo terminamos y seguimos con otro más, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí. Volvemos en un minutito.